Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de Gálatas. Como sabemos, Pablo en Gálatas 3 empieza diciendo a las iglesias de Galacia que son unos insensatos. Son hombres sin inteligencia, ya que cambiaron la verdad del evangelio por un evangelio distorsionado. Ellos habían sabido de la sana doctrina, habían escuchado que la sana doctrina, que el evangelio era por Cristo, por medio de Cristo la salvación era, pero ellos dejaron todo eso a un lado y ahora están haciendo todo lo contrario a lo que habían aprendido y visto en su vida cristiana. Lo que ellos aprendieron, como ya lo dijimos en primera instancia, fue que son salvados por medio de Cristo. No hay salvación por la circuncisión, no hay salvación por comer carne de cerdo, no hay salvación por algo que dictaba la ley, sino por la fe que tenías en Cristo, y ellos lo sabían perfectamente. Pablo también en Gálatas 3 les muestra que la justificación es solo por la fe, ya que así había sido marcada. Desde los tiempos antiguos, con el padre Abraham, dice Gálatas 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar, es cómo Pablo sigue defendiendo su evangelio basándose en las escrituras antiguas, en el Antiguo Testamento, y obviamente en lo que había hecho el padre de la fe, que es Abraham. Entonces, si me acompañas a Gálatas 3, versículo 10 al 14, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gálatas 3, versículo 10 al 14, que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, por ellas vivirá. Cristo, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a estudiar versículo por versículo, hermanos. En el versículo 10, Pablo comienza con un problema. Vean lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Estas palabras de Pablo son muy claras, hermanos. No hay mucho que explicar. Se entienden a simple vista. Todos los que están bajo la ley están en maldición. La pregunta que tenemos que hacer aquí, hermano, es ¿a qué se refiere Pablo con las obras de la ley? Bueno, en primer lugar voy a mencionar a lo que no se refiere con las obras de la ley. Pablo no se refiere a la ley de Moisés en sí misma. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice Romanos 3, versículo 31, si me acompañas rápidamente a Romanos 3, versículo 31, que dice, Romanos capítulo 3, versículo 31, dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por medio de la fe se confirma la ley. Obviamente estamos hablando de la ley de Moisés. Si Pablo se hubiera referido en Gálatas 3 a la ley de Moisés como maldición, entonces Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo. Pero vean también lo que dice el mismo Pablo, pero ahora a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno
la usa legítimamente. Este es el punto, hermanos. ¿Cuáles son entonces las obras de la ley que menciona Pablo? Todo lo que dice la ley, pero usándolo de manera incorrecta. Por ejemplo, hermanos, en Gálatas 2 vemos un ejemplo muy claro. Vemos a Pedro. Pedro estaba usando de una manera incorrecta la ley. Dice Gálatas 2, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, hablando de Pedro, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es cierto, hermanos, que Dios había instituido que no comieran algunos alimentos, pero también Dios instituyó un nuevo pacto, un pacto con la llegada de Cristo. Y esto lo sabía Pedro. Pedro sabía que todo lo que bendijera a Dios no era malo, pero él, aplicando mal la ley, dice el texto que se retraía y se apartaba de los hermanos gentiles. Entonces, cuando Pablo habla de las obras de la ley, se está refiriendo no a la ley de Moisés en sí misma, ya que la ley es buena, sino que se está refiriendo a la mala aplicación de la ley de Moisés. Esa es la idea. Se está refiriendo a la mala aplicación de la ley. Los falsos maestros, los judaizantes que se encontraban en las iglesias de Galacia, ellos estaban enseñando la mala aplicación de la ley. Recuerden, hermanos, que lo que escribió Moisés, lo que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, no es contrario a la fe, hermanos. No es contrario a la fe. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer aquí, ¿cuál fue el mal uso que le dieron los Gálatas? ¿Qué es lo que hicieron los Gálatas para que Pablo les dijera que estaba mal lo que estaban haciendo con las obras de la ley? Bueno, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 10, vean lo que dice, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La ley es buena, pero si tú dependes de ella, estarás bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, dice Pablo en el verso 10, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo malo, entonces, es depender de las obras de la ley. ¿Tú quieres depender de la ley? Entonces tienes que someterte a toda la ley y cumplir toda la ley. No puedes equivocarte. Tienes que seguir paso a paso, punto por punto, si no, serás maldito. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este era el mal uso de la ley, hermanos. Cumplían unas cosas de la ley, pero otras no las cumplían. Y las que la cumplían, pues las cumplían equivocadamente, de una manera muy equivocada. Pero vean lo que dice Pablo en el versículo 10. En el versículo 11, continuando con Gálatas 3, versículo 11. Vean lo que dice Pablo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es usar la ley parcialmente. O sea, unas cosas sí las hago y otras cosas no las hago. Y el segundo problema es querer justificarte por la práctica de la ley. En las iglesias de Galacia
se escuchaba que la justificación era por la fe en Dios. Como Abraham creyó en Dios, así tú también puedes creer en Dios y ser justificado por medio de la fe. Pero después los judaizantes dijeron, no es así. No es así, la justificación es por medio de las obras de la ley. Entonces lo que hacían los judaizantes era enseñar a las personas que debían hacer todo lo posible para agradar a Dios, obviamente con sus obras, para que así ellos fueran justificados y a su vez salvados. Y sabes, hermano, desgraciadamente hoy en día esto se enseña también en las iglesias. Se enseña que tú debes cuidar tu salvación. Y esto implica hacer obras para salvarte. El que tú cuides tu salvación te va a llevar a que tú hagas obras para salvarte. Muchos cristianos toman las obras como si fuera una escalera para llegar a Dios. No por la obra redentora de Cristo en la cruz, sino por sus propias fuerzas. Hay que recordar, hermanos, que Dios dio la ley como una guía. ¿Para qué? Para que nos llevara a Cristo y por medio de Cristo ser justificados. Dios no dio la ley para que por medio de la ley llegáramos a ser justificados. Directamente no es así. Solo hay un camino, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Es por medio de Cristo que nosotros vamos a llegar al Padre para ser justificados, no por medio de la ley. Las obras de la ley sí son buenas, pero no para salvación. Las obras no te salvan. No te salvan las obras. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Pablo nos enseña en estos textos que hemos leído que no debemos depender de la ley, que no debemos hacer una escalera con la ley para llegar a Dios o para ser justificados. Si nosotros hacemos esto, aplicando de manera incorrecta las obras de la ley, entonces estamos en un error. Estamos en un error. Pero alguien puede decir que ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo hacer las obras de la ley si son buenas? ¿Cuál es el problema? Y es que si hay un problema, si hay algo malo, y es que si tú practicas las obras de la ley para salvarte, entonces estás deshonrando a Dios y a su evangelio. Si yo practico las obras de la ley para salvación, lo que estaría haciendo es hacer a un lado a Cristo, hacer a un lado lo que hizo Cristo, hacer a un lado el sacrificio de Cristo y decir, eso no sirve, vale más lo que yo hago. Lo que hizo Cristo en la cruz no sirve, no lo necesito. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que yo hago, lo que hago con mi esfuerzo, lo que ve Dios por mi esfuerzo. Entonces, lo que estaríamos haciendo es sustituir el sacrificio de Cristo y el poder del Espíritu Santo por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que estaríamos haciendo. Dijo Calvino, cito unas palabras del Calvino, él dice, Dios no dio la ley para sujetar al pueblo, sino que dio la ley para alimentar su esperanza en el Mesías venidero. Fin de la cita, hermanos. Esa es una realidad. La ley tiene un propósito, pero los Gálatas cambiaron ese propósito dándole su propio propósito y así dejar a Cristo a un lado. Repito, hermanos, la ley no es mala, la ley es buena. Lo malo es depender de ella para ser justificado delante de Dios. Eso es lo malo, hermanos. No podemos decir, yo voy a ser justificado por medio de mis obras. Yo voy a ser justificado si cumplo la ley. No, hermanos. Pero no quiero que notes algo.
que en los versos que hemos leído de Gálatas 3, Pablo está mencionando que los que están bajo la ley son malditos. Pero Pablo no le está hablando a inconversos. Pablo no le está hablando a no creyentes. Pablo le está hablando a cristianos, a hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo. Entonces, si los cristianos se ponen bajo las obras de la ley, dependen de ellas para salvación, entonces serán malditos o maldición. Dice Gálatas 3, versículo 12. Gálatas 3, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La maldición es estar sujeto a la ley, ya que la ley, como dice Pablo, no es de fe. La ley no es de convicción. No es que si tú crees en la ley te vas a salvar, no. La ley es de hechos, de cumplirla. Por eso, vivir por ellas, vivir por la ley, entonces es vivir en maldición. ¿Por qué? Porque vas a estar desobedeciendo a Dios a cada rato si no la cumples. Pero quiero que vean algo interesante aquí, hermanos, y es que el término maldito o maldición que está utilizando Pablo con la palabra, con la ley, es el mismo término que nosotros vemos en Gálatas 1, versículo 8 y 9. Vean, acompáñenme ahí atrásito a Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es la misma palabra, hermanos, la que está utilizando Pablo tanto en el versículo, en el capítulo 1, como en el capítulo 3. Es un término claro, hermanos. Dice Gálatas 3, versículo 3 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la maldición es lo contrario a bendición. Es su opuesto, hermanos. ¿Cuál es la bendición que podemos ver en este texto? Dice el versículo 14, la bendición de Abraham. O sea, la bendición de la justificación por la fe. ¿Y cuál es la maldición? Bueno, la maldición es la condenación. O sea, todo lo contrario a la justificación. Si tú no eres justificado, entonces eres condenado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos los que están bajo la ley son anatemas, son malditos, son condenados. Por lo tanto, están separados de la presencia de Dios. Esa es la maldición, hermanos. Pablo no le habla a incrédulos, sino que Pablo le está hablando a creyentes. Y es ahí donde nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de tener cuidado si queremos ser salvados por las obras de la ley. Hay otra bendición que nosotros podemos ver, hermanos, aquí en el versículo 14, y es que al final dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. Vean lo que dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si estamos en Cristo, entonces ya somos justificados. Y como evidencia de eso nosotros recibimos al Espíritu Santo. Dice Efesios 1, versículo 13. Si me acompañas a Efesios capítulo 1, versículo 13, vean lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Recuerden, hermanos, una parte del evangelio es la justificación en Cristo. Entonces, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, vean, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora somos apartados, ya que tenemos el sello que nos identifica como hijos de Dios. Pero nota, hermano, no es por las obras, sino por la promesa. Por la promesa es que nosotros tenemos ese espíritu. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Vean, hermanos, lo que dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Pero nota algo aquí, hermanos. El Espíritu lo envía Dios. Él lo da, lo regala. Es por gracia, no por obras, hermano. Recuerda que las obras de la ley se usan de manera incorrecta, entonces tú vas a perder tu salvación. Más bien, no has sido salvado por Dios, ya que tú has decidido ser justificado por las obras de la ley. Y como nadie puede cumplir la ley, entonces no puede ser salvado. Pero hay algo aquí grande, hermanos, y es que Pablo siempre lo que hace es fundamentar sus palabras con ejemplos del Antiguo Testamento. Y esto es muy grandioso. Pablo siempre lo hace en todas sus cartas y nosotros deberíamos de seguir ese ejemplo de siempre todo lo que digamos justificarlo con la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 10 de Gálatas 3, si regresamos a Gálatas 3, a lo que estamos estudiando, hermanos, versículo 10, Pablo dice estas palabras al final, pues escrito está. Estas palabras de escrito está lo podemos ver en varias cartas de Pablo, que siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. Escrito está en el Antiguo Testamento, ustedes lo saben, escrito está. Y dice Pablo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está citando Deuteronomios 7:26, que dice, Deuteronomios 27, versículo 26, que dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Esta es nuestra realidad, hermano. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley al pie de la letra. Si le añades a que tú quieres cumplir la ley para ganar la salvación, entonces estás en un error muy grande. No la puedes cumplir, pero aparte tú dices, no, pues voy a añadirle a que por las obras de la ley voy a ser salvo. Entonces vas por el mal camino. Si no puedes hacer una menos la otra. Vas por el mal camino si tú piensas de esta manera. El buen camino, Pablo nos los enseña. Igual sustentado con el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Gálatas 3, versículo 11. Gálatas 3, versículo 11, que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahí está, el justo por la fe vivirá. Otra cita del Antiguo Testamento. Pablo está citando a Habacuc 2, versículo 4. Si me acompañas ahí al libro de Habacuc 2, versículo 4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo por su fe vivirá. Pablo le está diciendo a las iglesias de Galacia: Gálatas, es evidente lo que está diciendo el Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento enseña que no se quieren justificar por las obras de la ley, ya que las obras de la ley te van a llevar a la maldición. El que realmente se justifica va a ser el hombre que en su corazón ha sido regenerado, producirá la fe, y con la fe vamos a agradar a Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es por la fe, no por las obras. Y aquí, hermanos, si nosotros leemos Habacuc en su contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel estaba sufriendo grandemente. Esto era porque ellos estaban sometidos en manos de hombres impíos. Entonces, Habacuc se atreve a decirle a Dios y le dice: Dios, ¿cómo es posible que tú, siendo un Dios santo, puedes tolerar la maldad? ¿O cómo es posible que tú, siendo un Dios santo, permitas que los impíos aflijan a tu pueblo, sometan a tu pueblo? Y Dios le contesta a Habacuc. Ahí mismo, si me acompañas en Habacuc 2, versículo 2 y 4, vean lo que dice el Señor a Habacuc. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y vean lo que dice las palabras de Dios a Habacuc, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la respuesta de Dios ante las preguntas de Habacuc. Señor, si tú eres santo, ¿por qué permites que la maldad esté ahí? Señor, si tú eres santo, ¿por qué permites que el impío nos someta? Cuya alma no es recta y se orgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si tú sigues leyendo lo demás, hermanos, de Habacuc, tú te vas a dar cuenta que lo que está diciendo Dios es que el pecador algún día será castigado, mas el justo por la fe vivirá. Pero al final del libro de Habacuc, si me acompañas ahí mismo en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, Habacuc 3, 17 y 18 termina Habacuc diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es un modelo de fe. Es un modelo de fe que Dios quiere. No importa lo que estés pasando, no importa que ya no veas la luz en el camino, no importa cuán grande sea tu prueba. Tú debes de decir: aunque pase todo en mi vida, yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Hermanos, no trates de agradar a Dios por medio de la ley, por medio de tus obras. La salvación no es por obras. No hay nada en el mundo que tú puedas hacer para ser salvo. Por eso Pablo utilizó estas palabras: mas el justo por la fe vivirá. Quizás tú quieres hacer muchas cosas porque las circunstancias de tu vida te están orillando, pero no creas que vas a ser salvado por tus obras, no, hermanos. Lo importante es vivir por la fe en Cristo. Eso es lo importante. Regresando a Gálatas 3, vean lo que dice Pablo ahí en el versículo 13. Gálatas 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fue Cristo, hermanos.
porque Cristo está maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo es el que hizo la obra de la redención. Dice Romanos 10, versículo 3 y 4, Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así son los hombres. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo en la cruz cumplió, satisfago la justicia de Dios, a fin de que nosotros seamos justificados delante de Él. Por eso, hermanos, la fe en Cristo es importante, porque esto nos da una esperanza si es que pecamos en contra de Dios. Él nos ha salvado, no por lo que nosotros hagamos, no por lo bueno o lo malo que hagamos. Él nos ha salvado por la obra redentora de Cristo Jesús. La salvación, hermanos, no se pierde. ¿Por qué? Porque no requieres las obras de la ley para salvarte. La salvación te la da Dios, es un regalo. Por supuesto, inmerecido porque somos 100% pecadores, pero al final es un regalo de Dios en su amor, gracias a que Cristo te justificó. Tu salvación está segura, tu salvación depende de Cristo y créeme que está en las mejores manos. No tengas miedo creyendo que te vas a perder. No, hermano. Recuerda, si tú quieres ser justificado por las obras de la ley, entonces sí te vas a perder. Te vas a perder grandemente. Y tu salvación no está segura, porque nadie puede cumplir la ley al 100%. Nadie, hermano. Por eso Dios en su amor, en su misericordia, nos ha dicho que la salvación no es por obras, sino es por gracia. Y ahí nosotros debemos de descansar, hermanos, en lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora ya no es por ley, ahora es por gracia, es por lo que hizo Cristo en la cruz. Y ahí debemos de descansar. Nuestra fe, hermanos, debe de estar puesta en Cristo y nada más. No importa lo que tú hagas, no importa si hoy pecas o mañana pecas o pasado mañana pecas. Cristo te ha salvado y te ha perdonado, hermanos. Pero hay algo que quiero dejar en claro. Esto tampoco no quiere decir que tú vas a pecar deliberadamente y con todo tu corazón vas a pecar y pecar y pecar y no pasa nada porque Cristo me salvó. No, hermanos. Esa no es la idea. La idea es que lo que estamos viendo ahorita es una pequeña parte de todo lo que conlleva la vida cristiana. Y otra parte que conlleva la vida cristiana es la santificación. Es la santificación. Pero esta es una realidad. Cristo te ha salvado. La salvación no es por obras, sino es por la justificación en Cristo, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, no tengas miedo de perder tu salvación. No temas creyendo que algún día vas a perder tu salvación. Mejor alégrate y sirve al Señor con todo tu corazón porque Él te va a dar, o más bien Él te ha dado la promesa y las palabras más hermosas que es, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo hermoso, hermanos. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué crees? Si tú has creído en Cristo, ya eres justo. Gracias a la fe que tienes en Él y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Dios te bendiga, hermanos. Continuaremos con lo que sigue la próxima clase.